Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bueno, me alegra mucho verlo esta noche. Los que están en casa, que nos siguen, hoy ha hecho frío, ¿cierto? Llevamos como 3 días con harto frío, ¿cierto? Yo creo que los bogotanos hemos perdido la capacidad de resistir el frío, porque cuando hace sol es que calienta tremendamente y bueno, ya entonces como que perdimos el tipo y ya no, toca andar como que bien abrigados y nos aflige el frío cuando Bogotá es una ciudad fría, pero pues ya como que nos desacostumbramos a esto, pero bueno, amén, estamos acá y lo más importante es que Dios nos tiene con bien, amén. Quiero que abra su Biblia por favor en Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Son varios versículos, vamos a leerlos, no todos, porque me interesa de esta historia unas partes, me interesa sobre todo el personaje central que es Naamán. No voy a hablar de Eliseo, no voy a hablar de otros personajes ahí alrededor, Giesi, no, voy a hablar de Naamán. Y quiero que aprendamos algo esta noche. El domingo pasado leíamos Efesios capítulo 5, versículo 21, en donde dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y hablábamos de lo importante que es aprender a sujetarnos y cómo esto se nos dificulta, cómo nosotros nacimos para no sujetarnos, cómo nosotros desde que empezó con Eva, siguió con Adán, lo que hemos hecho es no sujetarnos, lo que hemos hecho es salirnos del camino, abrirnos de la voluntad de Dios, de obedecerle a Él. La conclusión final el día domingo es que todos debemos aprender a sujetarnos. Es necesario para nuestra formación espiritual, para nuestro crecimiento. Pero yo quiero hoy profundizar un poco en esto de la sujeción y mirar por qué no nos sujetamos. Mirar algunas cosas que necesitan ser tratadas en nuestro corazón frente a la sujeción. Y sabes, el título de la enseñanza es: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Y por qué le he puesto ese título? Porque ese título habla de una persona que no se sujeta y que utiliza como argumento su posición, su estatus para no obedecer aunque está infringiendo la norma. Y ese "usted no sabe quién soy yo" también nos habla del orgullo, de una persona llena de soberbia y de orgullo que no tolera que le digan algo. Y qué difícil es a veces para nosotros dejar de ser orgullosos. Sabemos que el orgullo es algo malo, sabemos que el orgullo no es algo que deba estar en nuestra vida, pero es que es difícil. A veces no solamente es con lo que decimos, con nuestras acciones, sino precisamente con lo que no hacemos. No solamente tú eres orgulloso con lo que haces o con lo que dices, sino con lo que no haces. Y con lo que no dices también manifiestas orgullo. Y la sujeción, para la sujeción nosotros necesitamos aprender a dejar el orgullo. Si es un resumen de la enseñanza esta noche, en este momento, tendremos simplemente que decir: el orgullo no te permite sujetarte. Pero quiero que miremos esto en detalle y miremos 3 cositas aquí en la historia de Naamán. Y entonces vamos a leer versículo 1 y 2, luego nos saltamos al versículo 9, luego leemos el versículo 11, leemos desde el versículo 9 en adelante. Entonces versículo 1 y 2 de Segunda de Reyes capítulo 5 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía una enfermedad, era leproso. Si usted conoce la lepra es una enfermedad y en esta época era un asunto de salubridad tremenda y terrible, y entonces no había la manera de manejarla, y una persona leprosa casi que tenía que apartarse de la sociedad. Pero este hombre era tan valiente, tan excelente en lo que hacía, que aún así el rey lo tenía en alta estima.
El pero que tenía era que era leproso. Este versículo dice algo interesante, y es que Siria es una nación que no es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es Israel, Judá. Siria no, pero Dios había usado a Naamán para traer libertad y darle victorias a Siria. Fíjense, esto es un paréntesis acá nomás, mientras estamos en la lectura, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Inclusive los paganos se someten y se sujetan ¿a quién? A Dios. Pero sigamos leyendo, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese cómo va la historia. Tenemos un personaje central que es Naamán. Es un hombre excelente, pero está con lepra. Uno de sus esclavas, una sirvienta, le dice a su señora: si mi amo rogara al profeta que está en Israel, sería limpio de su lepra. Hay una solución. Créame que Naamán quería ser libre de eso. Créame que esa lepra no es algo agradable de tener, no era que él quisiera seguir con esto, así que pues, realmente se interesa. Él va a donde el rey, le dice las palabras de la esclava, eso le estoy relatando lo que dice el versículo 5, 6, 7. La esclava, el rey le da unas cartas a Naamán, él va a Israel y entonces llegamos al versículo 9. Miren lo que pasa acá. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: zambúllete 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Ahora sí, versículo 14, que me salté ahí, perdón. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán es una historia de un milagro del profeta Eliseo, pero es la historia de un hombre que dice: usted no sabe quién soy yo. Un hombre que es orgulloso y que por orgulloso no se sujeta a lo que le dice el profeta, y por eso casi se pierde un milagro en su vida. Y yo quiero que miremos en detalle un poco esta historia y que te examines tú mismo, examines tu corazón y revises, porque el orgullo realmente es lo que nos impide ser personas sujetas. Así que lo primero que quiero que usted se fije es precisamente el título de la enseñanza. ¿Usted no sabe quién soy yo? Naamán era un hombre importante. Naamán tenía un cargo importante en Siria. Él era uno de los altos dignatarios frente al rey. Es como si hoy nos dijeran: está el presidente y ahí está el vicepresidente, está el ministro del interior, una persona por allá muy, pero muy importante. El problema con las cosas importantes, el problema con las cosas que él había ganado, con los títulos que había recibido, es que nos generan orgullo. Cuando tú tienes títulos, cuando tú recibes una posición, cuando tú te has preparado mucho, cuando tú has estudiado, cuando en tu trabajo te han hecho promociones y te han reconocido como una persona excelente, inmediatamente empieza a crecer ¿qué?
El orgullo. ¿Sabes? El libro de Proverbios dice que la lengua que adula, la lengua que lisonjea, la lengua que ve todo bonito, pone a prueba el corazón del hombre. ¿Por qué lo pone a prueba? Pues porque uno se puede volver orgulloso. Cuando le empiezan a decir a uno, usted sí que es bueno, usted sí que es excelente, no solamente uno recibe esas palabras, ay sí, gracias, bueno, gracias a Dios, sino que en el fondo usted empieza a creerse las de verdad, que eso pues gracias a Dios, pero también es que uno tiene uno es como importante. Y entonces el orgullo empieza a crecer. Pues Naamán, imagíneselo, uno de los hombres más importantes. El rey escribe una carta para que Naamán vaya a presentarse. Este hombre no es un cualquiera ahí aparecido. No es cualquiera el que va a pedir un milagro. Es una persona supremamente importante. Entre más posición hay, más orgullo puede haber. Escucha eso. Entre más alta la posición, más alto puede ser ¿qué? El orgullo. Entre más títulos recibas, más alto puede ser el orgullo. Qué cosa tan terrible. Uno quisiera poder recibir títulos y honores y no tener que luchar contra el orgullo, pero eso es algo que está en la naturaleza pecaminosa del hombre, y aún nosotros los cristianos podemos caer en eso. Tanto es así que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Nada, solamente colaboradores ¿de quién? De Dios. Aunque Pablo era tremendo hombre, pero él dice: yo no soy nada, simplemente un colaborador de Dios. Porque qué fácil que es que a uno se le suban los humos, qué fácil es que uno se eleve y se vuelva orgulloso. Bueno, así estaba Naamán. Está en una posición importante, y pues lo más normal era que le creciera ¿qué? El orgullo. Bueno, y déjame decirte que la posición que tú creas tener, o la posición que efectivamente tengas, te va a hacer creer que eres indigno de hacer cosas. Mire, Naamán sintió como algo indigno ir a meterse en el río Jordán. Él dijo: ¿acaso no hay mejores ríos en mi tierra? Él sintió como algo indigno ir a meterse a ese río. ¿Yo? Porque él creía que era una persona muy ¿qué? Importante. Yo tener que ir a ese riachuelo, río, a esa quebradita, porque él se cree una persona demasiado digna. Cuando tú tienes orgullo, te crees indigno de hacer algunas cosas, y entonces por eso te cuesta sujetarte, porque tu posición te llenó de orgullo, y ese orgullo te hace pensar: yo no tengo que hacer esto porque mi rango social, o mi rango intelectual, o mi rango en la familia es tan elevado que no me puedo rebajar a. Escucha eso. Tú vas a tener que luchar con tu orgullo, porque eso te va a impedir sujetarte. Y entre más títulos, rango, entre más posición y más elevado estés, peor va a ser para ti. Va a ser más difícil tener que bajar la cabeza. Dicen estas personas: la obediencia está para los aprendices, para los novatos, para los primeros. Yo tener que lavar, que limpiar el polvo, no, espere, es que yo ya llevo en la iglesia 40 años, eso que lo hagan los que apenas están entrando, que lo hagan los que sirven apenas. Yo no, yo estoy es para predicar en el púlpito, porque nos llenamos de ¿qué? Orgullo. Que lo hagan los nuevos, que lo hagan esto. ¿Yo sacar la basura? No, si yo soy el papá, que lo saque el chino. ¿Yo tener que hacer esto? No, porque yo no soy el que debía hacerlo. El orgullo te impide sujetarte. Pero en segundo lugar, quiero que tú te fijes en que cuando usted tiene un harto orgullo, usted no solamente dice: usted no sabe quién soy yo, sino que usted dice: usted no sabe cómo debe tratarme. Naamán esperaba ser tratado de alguna manera. Recuerde, su título, su posición
un dignatario, debía ser recibido de una manera. Era normal y es normal hoy en las cortes y en los gobiernos que si viene un alto representante de otro gobierno se le rindan los honores que correspondan, porque es que un alto representante no es cualquier persona. Igual es un jefe, viene el gerente de la otra empresa, no, hay que atenderlo bien porque es el que, pues el gerente. Muy bien, usted no sabe cómo debe tratarme. Pues Naamán estaba en esa misma postura. Naamán tenía algunas expectativas. Naamán esperaba ser tratado conforme a la posición y el rango que tenía, pero a sorpresa se encuentra con Eliseo y el recibimiento no es nada chévere. Naamán esperaba ser atendido en persona y no que le mandaran un mensajero. ¿Qué hizo Eliseo? Le mandó una razón. Mire, Naamán llegó con caballos y con su carro. Yo creo que había un séquito grandísimo siguiéndolo. Si hubieran habido trompetas, llegó Naamán de Siria, el general valeroso, y que salga Eliseo a recibirlo. Y Eliseo ni siquiera se levanta de donde está y le manda un mensajero: dígale que haga esto y ya, chao. Naamán esperaba que el gran profeta levantara sus manos al cielo, hiciera un ritual delante de él y que además colocara las manos sobre él. Eso estaba esperando Naamán. Él lo dice, usted lo mira, puede mirar ahí en el versículo 11, dice: y se fue enojado Naamán diciendo: he aquí, decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero igualado antes me dice que vaya y me meta en el Jordán. ¿Acaso es que los ríos de mi tierra no son mejores? Él esperaba un recibimiento de dignatario y Eliseo ni siquiera lo dejó ver el rostro, ni siquiera. Simplemente vaya y báñese y listo, ya se acaba su problema. ¿Sabes? El orgullo por la posición que tienes nos lleva a nosotros a generar expectativas de cómo debemos ser tratados, expectativas de cómo la gente tiene que hablarnos. Es que yo soy, entonces me merezco tal. Y usted llega con esas expectativas usted no espera algo diferente al rango y posición que tiene. Y la sorpresa que a veces nos llevamos es la misma que se lleva Naamán, porque hay gente que no pide el favor. Hay gente que aún pidiendo el favor habla como brusco. Y usted con la expectativa que tiene que le digan las cosas con el respeto que usted se merece, el orgullo le ha crecido tanto que usted dice: a mí no me deben hablar así, a mí no me deben pedir eso. Pues usted entonces no se sujeta, porque usted dice lo mismo que Naamán: ¿y es que qué se está creyendo? ¿Por qué ni siquiera salió a decírmelo a mí en persona y me manda antes un sirviente? ¿Cómo es que es de atrevido? ¿Acaso no sabe quién soy yo? El orgullo nos impide sujetarnos precisamente porque tenemos expectativas. Tú tienes expectativas de cómo debe ser tratado. Tú cuando llegas a un lugar esperas que se te trate con respeto. Cuando llegas a un trabajo esperas que el jefe te hable con cierta dignidad, con cierto respeto. Y cuando eso no se da, tú puede que obedezcas, pero inmediatamente en tu corazón empieza una resistencia pasiva. Le hago caso, pero porque estoy trabajando. Si no, yo ya me hubiera ido de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que son más efervescentes responden de una vez: a mí no me habla usted así, no me va a humillar por un pedazo de pan, olvídese, renuncio. Y no se sujetan. Hoy, como le decía, hablaba el domingo, se considera que si no nos piden el favor, si el policía no nos pide el favor para que nosotros hagamos algo, no lo hacemos, porque es que no me pidió el favor. Casi que se está esperando que la gente de policía, la autoridad, te diga: querido y lindo ciudadano, es tan amable, por favor, ¿tiene usted la deferencia de prestarme sus papeles? Así quisiera la gente que le dijera. Pero si la autoridad dice: hágame el favor, muéstreme sus papeles. ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo así? Bla, 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 bla. Y tienen todos los argumentos para no, ¿qué?
sujetarse porque tienen expectativas de cómo deben ser tratados. Ellos dicen, no, a mí no me pueden tratar así. Entonces fíjese, la posición que tienes te hace generar orgullo y ese orgullo te lleva a no sujetarte. Pero ese orgullo que ha crecido por la posición que tienes también te lleva a generar expectativas, a pensar cómo me deben hablar a mí. A mí me deben hablar de cierta manera, porque es que si no yo no me quedo callado, o es que simplemente no lo hago. No me sujeto. En tercer lugar, una persona que dice, usted no sabe quién soy yo, no sabe en realidad cuál es el camino para ser bendecido. Si tú preguntas, usted no sabe quién soy yo, no sabes cuál es el camino para ser bendecido. Y mira lo que tenemos acá en esta historia. Naamán tiene un problema, lepra, tremendo problema. Hay una solución, el profeta, pero su orgullo, por la posición que tiene y por la manera que espera ser tratado, le impide ver que está a punto de obtener un milagro con una cosa tan sencilla como ir a nadar en un río 7 veces. Nada más. ¿Por qué algo tan sencillo como es bañarse en un río le es tan imposible de hacerlo a él y se pone antes bravo? Piensa tú eso. ¿Por qué Naamán no ve, venga, tan fácil que es ir a bañarse al Jordán, solo eso tengo que hacer y ya se me quita la lepra? Bueno, ¿por qué no lo ve? ¿Por su orgullo? ¿Por su soberbia? ¿Por su posición? Porque él dice, a mí no me pueden hablar así, a mí no me pueden decir las cosas de esta manera, de esta perspectiva no me pueden plantear que una orden. A mí mi líder no me debe decir que haga eso. A mí no me pueden exigir que haga aquella cosa. Y entonces no se sujeta. ¿Y sabes qué? Te estás perdiendo el camino a la bendición. Te estás perdiendo el camino para crecer. En el caso de Naamán, era una sanidad. Pero él, en esa situación, su orgullo y su soberbia salió a flote para no sujetarse y estuvo a punto de irse con lepra. Qué necio, ¿cierto? Necio. No dice, pero si tiene lepra, ¿por qué no se baña? Por orgullo, por soberbia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que así somos nosotros. A nosotros a veces Dios nos pide cosas. Haz esto. Y nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide sujetarnos y nos estamos perdiendo el camino para ser bendecidos. Busque a la persona que lo ha ofendido y perdónelo. Señor, ¿yo? No, ¿yo cómo voy a hacer eso, Señor? Y te estás perdiendo el camino para ser bendecido. Como Naamán, pensamos en lo indigno que han sido con nosotros, de la manera en que nos han tratado, cómo nos han humillado, pensamos, cómo nos hablaron, y nos perdemos el camino a la bendición. Tú tienes que pensar en este momento en tu corazón. Pensar un momento en tu vida. ¿Cómo está el orgullo en ti? Necesitas pensar en este momento, ¿por qué no te sometes? Necesitas pensar un momento en ¿por qué no he recibido la bendición que tanto estoy buscando? ¿Será que yo mismo soy un orgulloso como Naamán y simplemente digo, no, hay mejores cosas que hacer esto que me están pidiendo? ¿Eso? Y entonces usted se pierde la bendición. Aquel que vive en orgullo, aquel que vive en soberbia, se pierde la bendición. Para Naamán era un milagro quitarse la lepra, pero para nosotros seguro que el camino de la sujeción es un camino para que tu carácter, es un camino para que tu espíritu, para que tu vida cada día sea más parecida a la de Cristo Jesús y finalmente seremos exaltados con Él.
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si al maestro, el discípulo no es mayor que su maestro, así que lo que le hicieron al maestro se lo van a hacer ¿a quién? Al discípulo. Esa es la parte negativa, porque se le decía a gente que iba a pasar torturas, persecuciones. Pero la parte positiva de eso es que si nosotros queremos crecer como Cristo Jesús, tenemos que pasar por lo mismo que pasó ¿quién? Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesús se humilló, se sujetó, obedeció, no tuvo orgullo y fue exaltado. Y su nombre es sobre todo nombre, porque es el camino de la humillación para la exaltación, es el camino de la obediencia y la sujeción para la glorificación. Si tú quieres crecer y ser bendecido espiritualmente, necesitas aprender a obedecer y a sujetarte. Si no lo haces, estás perdiéndote grandes bendiciones en tu vida. Estás como Naamán. Por necio, a punto de seguir con su lepra. Pero hay unos personajes acá que quiero llamar la atención, y son los siervos que están en el versículo 13. Miren lo que dice aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron. Estaba Naamán bravo, enojado. Es que este profeta, y es que mejor los ríos, dice que Jordán, esto sí, a este charco me manda a bañarme cuando tengo yo ríos más bonitos en Siria. Estaba bravo Naamán, ofendido, indignado. Y los criados se le acercan y le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Sabe? Es que hasta Naamán estaba esperando que probablemente si le tocara hacer algo, fuera algo súper grande. Y no eso de ir a meterse al río para bañarse 7 veces. Eso es hasta humillante, pensaba Naamán. Eso tan simple. Yo pensé que me iba a pedir: sacrifica tus caballos, camina de rodillas de aquí hasta Damasco. Una cosa así pensaba seguramente Naamán, pero no, báñese y ya. Y los criados le hacen ver esto, le dicen: Naamán, si el profeta le dice que haga algo difícil, ¿usted lo haría? Y lo ponen a pensar y le dice: ¿cuánto más si él le dice que vaya y nomás se bañe en el río Jordán 7 veces, que se zambulla? ¿Cuánto más? Porque eso es tan fácil. Naamán, aparte de ser orgulloso, era un hombre inteligente, así que le hizo caso a ellos, y entonces descendió, se zambulló 7 veces conforme a la palabra de Eliseo, y fue sano. ¿Y sabes lo que pasa con estos personajes? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? Los siervos de Naamán sí estaban dispuestos a obedecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos sí y Naamán no? Por una sencilla razón: ellos eran siervos, Naamán no. Ellos como siervos estaban acostumbrados a obedecer, así sean cosas raras. Vaya y haga eso. No sé por qué, pero toca hacerlo. Y estaban acostumbrados como siervos a que no les pidieran el favor, sino simplemente hágalo y punto. Sí, señor. No podían chistar ni media: es que no me pidió el favor el patrón. No, que venga el sindicato porque no me pidió el favor. No, ellos no estaban acostumbrados a eso. Simplemente toca hacerlo, y si lo dijo como lo dijo, hay que hacerlo y punto. Si tú quieres quitar tu corazón de orgullo, el orgullo de tu corazón, perdón, necesitas desarrollar un corazón de siervo. Un corazón que obedece lo que sea, aunque lo digan de mala manera. Amén. Si quieres crecer en la sujeción, necesitas desarrollar un corazón de siervo. Naamán, en el momento en que escuchó a esos siervos y obedeció, su corazón dejó el orgullo y cambió de ser un corazón orgulloso y soberbio a un corazón humilde. ¿Un corazón de qué? De siervo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el más grande en el reino de los cielos será el sirviente. Él les dijo: ¿quieres ser grandes en el reino de los cielos? El camino para ser grande en el reino de los cielos no es las alturas de la fama, del poder, no.
es las bajezas del servicio. Ese es el camino a la exaltación en el reino de los cielos. Así es. Y yo quiero que tú pienses en esta noche, ¿cómo está tu corazón? Tú en ese momento deberías pensar en aquellas cosas que te han dicho que debes hacer y a las cuales tú ¿yo voy a hacer eso? ¿Yo? Piensa en las veces que te han dicho, haga el favor, vaya y lleve eso, y usted, es que ni siquiera lo piden de buena gana o de buena manera. A mí no me deben hablar así. Piensa en todas esas veces y recuerda la historia de Naamán. Entonces te vas a dar cuenta que no tienes un corazón de siervo, sino un corazón orgulloso. Y por eso luchas con sujetarte. Por eso antes de obedecer te tienen que explicar 20,000 veces el por qué para hacerlo. En lugar de, sí, bueno, sí, señor. Por eso, porque hay orgullo y también rebeldía. Porque a veces no necesitamos un cargo o una posición para ser orgullosos, para no sujetarnos. Simplemente hay que rebeldía. Rebeldes. No queremos sujetarnos. No somos nada, no tenemos ninguna posición, pero la rebeldía está en el corazón tan metida que nos impide sujetarnos. ¿Cuál es tu problema? ¿La rebeldía o el orgullo? ¿Cuál es? Porque el Señor Jesús nos ha llamado a ser imitadores de Él y por lo tanto no podemos ser orgullosos, debemos ser sujetos. No podemos ser rebeldes, debemos ser siervos. Piensa en eso. Y que Dios trate tu orgullo, que tú mismo tomes decisiones para dejar ese orgullo y cambie tu vida. Amén. Póngase en pie, por favor. Amén. Si todos aprendiéramos un poquito más de humildad y de obediencia y de ser siervos, ¿qué tantos problemas nos quitaríamos de encima? ¿Qué tantos líos? Sería más fácil trabajar. Que a veces los empleados, si uno sí que briega con los empleados o con los mismos patrones, pero estamos llamados a nosotros a ser siervos, a sujetarnos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Simple y directa es que si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser siervos. Al punto va que llega al orgullo de nuestro corazón, a la raíz de la soberbia, de la rebeldía, y nos confronta diciéndonos, no te sujetas, no por la autoridad, no te sujetas no por la manera en que lo dicen, sino porque tu corazón es orgulloso y rebelde. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdame, cambia mi corazón. Por favor. Yo quiero ser como tú, mi Señor Jesús, que te despojaste, que te humillaste, que obedeciste, y eso significó tu muerte, pero también tu exaltación, y eso es lo que yo quiero en mí, la muerte de mi carne para vivir para ti, completa y absolutamente, Señor. Por favor, Padre Celestial, que podamos vivir en sujeción a ti, a tu palabra, a las autoridades que hay, Señor, por favor, y que el orgullo no sea lo que nos impida sujetarnos, ni la rebeldía. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Amén y amén.